Mi padre se casó en secreto y mudó a su nueva esposa a mi casa heredada. Ella insultó a mi mamá muerta llamándola inútil. Pero cuando los expulsé legalmente y él me demandó, su esposa lo engañó con otro hombre y lo abandonó sin nada. Ahora volvió suplicando que lo dejara vivir conmigo. Tengo 25 años. Trabajo desde casa, como diseñadora gráfica freelance. Y lo que pasó en los últimos meses con mi padre y su nueva esposa, básicamente me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi familia. La cosa es que cuando tenía 16 años mi mamá murió de cáncer, y me dejó esta casa enorme que había sido de su familia por generaciones, tipo 7 habitaciones, 8 baños, un sótano gigante y una piscina en el patio trasero. Era una propiedad ancestral, ya sabes, de esas que tienen historia y significado. Y mi mamá se aseguró de que fuera legalmente mía antes de morir porque quería que yo tuviera algo estable, algo que fuera completamente mío. Recuerdo que Amy, la abogada que manejó todo el testamento, fue súper clara con eso. Me dijo Charlotte: esta casa es tuya, nadie puede quitártela. Tu mamá se aseguró de eso. En ese momento no entendí por qué era tan importante para ella dejarlo tan claro, pero ahora, mirando hacia atrás, creo que mi mamá sabía algo que yo no sabía. Mi papá se quedó viviendo conmigo después de que mamá murió. Obvio, yo tenía 16 y necesitaba un adulto en la casa, pero siempre fue claro que la casa era mía. Nunca hubo drama por eso, nunca. Mi papá es ingeniero, tiene como 52 años ahora, y siempre fue un tipo decente, ya sabes, el típico papá trabajador que te lleva a la escuela y te ayuda con la tarea. Vivimos juntos estos 9 años sin problemas mayores. Yo terminé la secundaria, estudié diseño en la universidad mientras vivía aquí, y cuando empecé a trabajar desde casa todo parecía funcionar bien. Teníamos nuestra rutina. Él trabajaba, yo trabajaba, cuidábamos la casa juntos, y yo me había acostumbrado a tener mi espacio y mi independencia en mi casa. Hace como 5 meses mi papá me dijo que iba a hacer un viaje de 2 semanas con unos amigos, algo de pesca o no sé qué. La verdad no presté mucha atención porque él a veces hacía esos viajes y nunca fue gran cosa. Me dijo que iba a desconectarse un poco del trabajo, que necesitaba un descanso, y yo le dije: perfecto, papá, que te diviertas. No pensé nada raro. 2 semanas después regresa y me dice: oye, Charlotte, necesito hablar contigo, tengo noticias, y yo pensé que tal vez había conseguido un ascenso, o algo así. Me senté en la sala con él y me suelta Step y yo nos casamos. Así, sin más. Me quedé tipo: ¿qué? ¿Quién es Step? Y él me explica que Steph era su novia de la secundaria, que se habían reconectado hace unos meses, cosa que nunca me mencionó, por cierto, y que durante el viaje decidieron casarse porque ya no eran unos niños y sabían lo que querían. Bueno, ya eso me pareció súper raro. Tipo, papá, tienes 52 años y te casaste con alguien que no me habías ni mencionado, pero lo que vino después fue peor. Me dice que Steph va a mudarse a la casa, junto con sus 2 hijas gemelas de 20 años, Lizzie y Lexi, que están en la universidad, y así, también tienen 3 perros, 3 perros grandes que según él, no estaban entrenados pero eran inofensivos. Yo me quedé ahí sentada procesando esta bomba de información, pensando: ok, necesito manejar esto con calma, y le dije: papá, esta es mi casa, no puedes simplemente decidir meter a 4 personas y 3 perros sin consultarme. Él se puso a la defensiva inmediatamente. Me dijo que era su casa también porque había vivido ahí 9 años, que yo era egoísta, que Step era su esposa ahora, y merecía estar con él. Le recordé que legalmente la casa era mía, que mamá me la había dejado a mí, y él dijo algo como: tu madre hubiera querido que yo fuera feliz, y eso me dolió porque básicamente estaba usando la memoria de mi mamá para justificar esta locura. Total que 2 días después llega Step con las gemelas y los perros, y desde el primer momento supe que esto iba a ser un desastre. Step tiene 51 años. Es de esas mujeres que tratan de parecer más jóvenes de lo que son, con el pelo teñido de rubio platinado y uñas postizas larguísimas. Y lo primero que hace cuando entra a mi casa es empezar a mirar alrededor como evaluando todo. Las gemelas eran más calladas. Parecían incómodas con toda la situación, la verdad, pero los perros inmediatamente empezaron a correr por toda la casa marcando territorio y ladrando. Yo tengo a Moxie, mi cocker spaniel que heredé de mi mamá, y los perros de Step la persiguieron hasta que tuve que encerrarla en mi habitación porque tenía miedo de que la lastimaran. La primera semana fue tensa pero manejable, supongo. Step y las gemelas se instalaron en 3 de las habitaciones del segundo piso, y yo traté de mantener la paz porque mi papá parecía genuinamente feliz. Y parte de mí pensaba: ok, tal vez esto puede funcionar si todos ponemos de nuestra parte. Pero entonces empezaron los problemas.
Steph comenzó a actuar como si fuera la dueña de la casa, tipo, reorganizando la cocina sin preguntarme, moviendo mis cosas, diciendo que necesitábamos nuevas cortinas porque las mías eran feas, cosas así. Un día llego a mi habitación y Steph está literalmente midiendo mi closet con una cinta métrica. Le pregunto qué está haciendo, y me dice que necesita espacio para su ropa, que mi closet es el más grande de la casa, y que yo debería compartir, porque ella no tiene suficiente espacio en su habitación. Le dije que absolutamente no, que esa era mi habitación y mi closet, y ella se puso súper dramática diciendo que yo era una niña malcriada que no sabía lo que era compartir. Las gemelas también empezaron a cruzar límites. Encontré a Alexie usando mi computadora de trabajo una tarde, y cuando le pregunté qué hacía, me dijo casual que necesitaba imprimir algo para la universidad y que mi impresora era mejor que la de ellas. Le expliqué que esa computadora tenía archivos confidenciales de clientes y que no podía simplemente usarla sin permiso, y ella actuó como si yo estuviera exagerando. Lizzie un día agarró mi auto sin preguntarme porque el de ellas estaba en el taller, y cuando le pedí las llaves de vuelta me dijo, «Relájate, solo lo usé una hora». Yo estaba tratando de ser razonable, ya sabes. Entendía que era una situación de ajuste para todos, pero sentía que nadie respetaba que esa era mi casa y mis cosas. Lo de los perros se puso peor. Como dije, no estaban entrenados. Entonces hacían sus necesidades por toda la casa, masticaban los muebles, y un día los tres atacaron a Moxie en el patio. La encontré acorralada contra la cerca, llorando mientras los perros de Steph le ladraban y trataban de morderla. Tuve que literalmente tirarme encima de Moxie para protegerla y gritarle a Steph que controlara a sus malditos perros. Ella salió toda tranquila y me dijo que estaba exagerando, que solo estaban jugando. Llevé a Moxie al veterinario, y tenía varios rasguños y estaba traumatizada. Le dije a mi papá que los perros no podían seguir aquí si iban a lastimar a Moxie, y él me dijo que estaba siendo dramática, que Moxie estaba bien. Pero lo que realmente fue la gota que derramó el vaso, pasó como un mes después de que se mudaran. Bajé una mañana y vi que todas las fotos familiares que había en la sala habían desaparecido. Fotos de mi mamá, fotos de mi infancia, fotos de cumpleaños y vacaciones, todas reemplazadas por fotos de Steph y las gemelas. Había una foto gigante de la boda de Steph y mi papá, donde antes estaba el retrato de mi mamá, que había estado ahí desde que yo era niña. Me quedé ahí parada sintiendo que me iba a dar algo. Tipo mi corazón latía súper rápido, y las manos me temblaban. Subí y encontré todas las fotos amontonadas en una caja en el sótano, literalmente tiradas ahí como basura. Confronté a Steph inmediatamente. Le dije que cómo se atrevía a tocar las fotos de mi mamá, que esa casa tenía la memoria de mi madre en cada rincón, y que no tenía ningún derecho a borrarla así. Y ella, con la cara más tranquila del mundo, me dice, «Bueno, Charlotte, tu papá tiene una nueva vida ahora. No puede quedarse estancado en el pasado con tu mamá». Le dije que mi mamá no era el pasado, que era mi mamá, y que esta era su casa que ella me dejó. Entonces Steph suelta. «Y no es mi culpa. Que tu mamá fuera una mala madre inútil que te dejó sola». Me quedé helada. No podía creer que hubiera dicho eso. Sentí que algo se rompió dentro de mí en ese momento. Le grité que se largara de mi casa, que empacara sus cosas y las de sus hijas y se fuera inmediatamente. Ella se rió, literalmente se rió, y me dijo que no iba a ningún lado, que esta era la casa de mi papá tanto como mía. Fui directo con mi papá y le conté lo que Steph había dicho sobre mamá. Esperaba que él se pusiera de mi lado, que defendiera la memoria de su esposa fallecida, pero en lugar de eso, me dijo que Steph no lo había dicho con mala intención, que yo estaba siendo muy sensible, que necesitaba entender que él había seguido adelante con su vida. No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije, «Papá, tienes que elegir ahora mismo, o ellas se van, o yo me voy. Y si yo me voy, nunca vas a volver a ser bienvenido en esta casa». Él se enojó, me dijo que estaba siendo manipuladora, que no podía darle un ultimátum así, y yo le respondí que esta era mi casa que mi mamá me dejó, y que si no podía respetar eso entonces no tenía lugar aquí. Esa noche llamé a Amy, la abogada que había manejado el testamento de mi mamá. Le expliqué toda la situación y le pregunté dónde estaba parada legalmente. Amy revisó los documentos y me confirmó que la casa era absolutamente mía, que mi papá no tenía ningún derecho legal sobre la propiedad, que podía vivir ahí porque yo se lo permitía, pero que técnicamente él era mi inquilino. Me dijo que tenía todo el derecho de pedirles que se fueran y que si era necesario podía iniciar un proceso de desalojo formal. Me sentí aliviada y validada, ya sabes, porque parte de mí había empezado a dudar si estaba siendo razonable o no. Al día siguiente les di un aviso formal de desalojo de 30 días a Steph, las gemelas y mi papá. Lo hice oficial,
con papeles legales y todo. Steph se volvió loca, gritando que yo era una niña malcriada y vengativa, que estaba destruyendo la familia, que ella iba a pelear esto en corte. Las gemelas se veían incómodas y tristes, y creo que ellas genuinamente no querían estar en medio de todo esto. Mi papá me miró con una expresión que nunca le había visto, tipo mezcla de furia y decepción, y me dijo que esto era imperdonable, que estaba destruyendo nuestra relación. Durante esos 30 días las cosas fueron horribles. Steph hacía comentarios pasivo-agresivos todo el tiempo, dejaba sus cosas por toda la casa a propósito para molestarme, y los perros de repente estaban menos supervisados que nunca. Cambié las cerraduras de mi habitación y de mi oficina porque no confiaba en que no fueran a dañar mis cosas. También contraté a alguien para instalar un sistema de seguridad completo con cámaras, porque tenía miedo de lo que pudieran hacer. Guardé todos los objetos valiosos y los documentos importantes en una caja fuerte que compré especialmente para esto. Fue durante esta época que decidí limpiar el ático porque quería asegurarme de que todos los recuerdos de mi mamá estuvieran protegidos. Estaba revisando cajas viejas cuando encontré unas cartas atadas con una cinta. Eran cartas de amor, pero no entre mi mamá y mi papá. Eran entre mi papá y Steph. Cartas que databan de hace como 15 años, cuando mi mamá todavía estaba viva. Me senté ahí en el piso del ático leyendo estas cartas y sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Las cartas eran explícitas, hablaban de encuentros secretos, de planes de estar juntos, de cuánto se amaban. Había una carta de Steph que decía que estaba cansada de esperar, que mi papá necesitaba decidir entre ella y mi mamá. Me sentí físicamente enferma. Bajé con las cartas temblando y confronté a mi papá. Le tiré las cartas en la mesa frente a él y le dije, «Explícame esto». Su cara se puso blanca. Steph estaba ahí también, y de repente se veía nerviosa por primera vez desde que la conocí. Mi papá tartamudeó un poco, y finalmente admitió que sí, que él y Steph habían tenido un affair durante el matrimonio con mi mamá. Dijo que había sido un error, que se había arrepentido, que había terminado las cosas con Steph cuando mamá se enfermó de cáncer porque quería estar ahí para ella. Pero básicamente me estaba diciendo que había engañado a mi mamá, que había vivido una doble vida, y que ahora que mamá llevaba 9 años muerta, había decidido retomar las cosas con su amante. Le pregunté si mi mamá lo sabía. Él dijo que no estaba seguro, que tal vez sospechaba pero que nunca hablaron de eso directamente. Entonces, todo empezó a tener sentido. Tipo, ¿por qué mi mamá había sido tan específica con el testamento? ¿Por qué se había asegurado de que la casa fuera legalmente mía y solo mía? ¿Por qué le había dicho a mí que nadie pudiera quitármela? Mamá sabía. Tal vez no tenía pruebas, pero sabía que mi papá la había traicionado, y quería protegerme de eso, quería asegurarse de que yo tuviera algo estable que no pudiera ser tocado por la persona que la había lastimado. Steph, en ese momento, decidió que era su turno de hablar, y básicamente, confesó que estaba en ruina financiera, que había perdido todo su dinero en malas inversiones y deudas de tarjetas de crédito, y que cuando mi papá la contactó meses atrás ella vio una oportunidad de salvarse. Admitió que el matrimonio rápido y la mudanza a mi casa habían sido estratégicos, que necesitaba un lugar donde vivir, y que sabía que esta casa era grande y valiosa. O sea, literalmente, me estaba diciendo que había manipulado a mi papá para casarse con él y mudarse a mi casa para resolver sus problemas financieros. Me quedé mirándola pensando, ¿en serio me estás diciendo esto con esa tranquilidad? Y ella solo se encogió de hombros y dijo que tenía que sobrevivir. Los últimos días antes de que se fueran, fueron tensos, pero relativamente tranquilos. Las gemelas básicamente se encerraron en sus habitaciones, creo que estaban avergonzadas por todo lo que había salido a la luz. El día que finalmente se mudaron, ayudé a las gemelas a cargar sus cosas, porque ellas habían sido las menos problemáticas en todo esto, y sentía que estaban atrapadas en los errores de su mamá. Pero cuando estaba subiendo unas cajas al camión de mudanza, vi a Steph saliendo de la casa con una caja que reconocí. Era una caja donde guardábamos reliquias familiares, joyas de mi abuela, algunos relojes antiguos, cosas que habían pertenecido a la familia de mi mamá por generaciones. La detuve y le pregunté qué estaba haciendo. Ella me dijo que estaba tomando lo que le correspondía, que, después de todo lo que había pasado, merecía alguna compensación. Le arranqué la caja de las manos y le dije que no se iba a llevar absolutamente nada de esta casa que no fuera suyo. Ella trató de pelear, pero yo ya estaba llamando a Amy y amenazando con llamar a la policía por robo. Mi papá intervino y le dijo a Steph que dejara las cosas, que solo empacara lo que era de ellas. Steph me miró con un odio puro y me dijo que esto no iba a quedar así, que iba a asegurarme de que pagara por arruinar su vida.
Pensé que después de que se fueran las cosas se calmarían, pero 2 semanas después recibí documentos legales. Steph y mi papá me estaban demandando, argumentando que tenían derecho a parte del valor de la propiedad, porque mi papá había contribuido al mantenimiento de la casa durante 9 años y porque Steph había sufrido angustia emocional por ser desalojada. Era ridículo, tipo completamente sin fundamento legal, pero igual tuve que contratar un abogado y lidiar con todo ese proceso. A mí me recomendó a un abogado especializado en disputas de propiedad, y él básicamente me dijo que no me preocupara, que el caso de ellos no tenía ningún mérito. Fueron como 2 meses de estrés esperando que el juez revisara el caso. Durante ese tiempo mi papá no me contactó ni una vez, ni para disculparse, ni para explicarse, ni nada. Yo estaba furiosa, pero también triste, porque a pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo mi papá, y una parte de mí quería que él reconociera que había estado mal, que se había dejado manipular por Steph, que lamentaba haber elegido a esta mujer sobre su propia hija. Pero no, nada. Finalmente llegó la fecha de la audiencia. El juez revisó todos los documentos, escuchó los argumentos de ambos lados, y básicamente dijo que el caso de Steph y mi papá era frívolo y sin mérito. Confirmó que la casa era completamente mía, que mi papá había sido esencialmente un inquilino que vivía ahí por mi permiso, y que Steph no tenía absolutamente ningún derecho sobre la propiedad. El juez hasta les advirtió sobre presentar demandas sin fundamento y dijo algo sobre considerar sanciones por mal uso del sistema legal. Salí de ahí sintiéndome vindicada pero también vacía, porque había ganado legalmente pero había perdido a mi papá en el proceso. Pasaron como 2 meses más, y una tarde escuché que alguien tocaba la puerta. Miré por la mirilla y era mi papá, solo, con una maleta. Abrí la puerta, y él se veía terrible, tipo había perdido peso y tenía ojeras profundas. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Lo dejé entrar y nos sentamos en la sala, la misma sala donde todo esto había empezado meses atrás. Mi papá me contó que Steph lo había engañado con otro tipo, alguien que aparentemente tenía más dinero que él, y que lo había echado del apartamento que habían rentado después de salir de mi casa. Las gemelas aparentemente se habían ido a vivir con su padre biológico, porque estaban hartas del drama de su mamá. Mi papá me pidió perdón. Me dijo que había sido un idiota, que se había dejado cegar por Steph, que lamentaba haber traicionado a mi mamá y luego haberme traicionado a mí. Admitió que Steph lo había manipulado desde el principio, que ella sabía de la casa y del valor de la propiedad antes de que se casaran, que todo había sido calculado. Me preguntó si podía quedarse temporalmente mientras encontraba algo permanente. Dijo que no tenía a dónde más ir. Me quedé mirándolo y sentí tantas emociones mezcladas, tipo rabia porque me había hecho pasar por todo esto, tristeza porque era mi papá, y verlo así me dolía, y también parte de mí quería decirle que no, que se fuera y resolviera sus problemas solo como yo había tenido que hacerlo. Pero al final le dije que podía quedarse con una condición, que teníamos que ir a terapia familiar juntos para trabajar todo este desastre. Él aceptó inmediatamente. Ahora llevamos como un mes yendo a terapia y las cosas siguen siendo raras entre nosotros, pero al menos estamos intentando. Mi papá está viviendo en una de las habitaciones del tercer piso, y respeta completamente que esta es mi casa. Está buscando su propio lugar, pero le dije que no hay apuro mientras mantengamos límites claros. La terapeuta nos ha ayudado a hablar sobre el affair, sobre cómo eso impactó a mamá y a mí, sobre las decisiones que mi papá tomó y por qué. Es doloroso pero necesario, supongo. También conocí a Noah hace unos meses, justo en medio de todo este caos. Él viene de una familia de clase media normal, sin todo este drama, y cuando le conté mi historia pensé que iba a salir corriendo, pero en vez de eso fue súper comprensivo, y me apoyó durante todo el proceso legal. Me ayudó a instalar las cámaras de seguridad, estuvo conmigo en las audiencias, y básicamente me recordó que no estaba loca por defender lo que era mío. Tener a alguien ajeno a toda esta locura, familiar validando mis sentimientos me ayudó más de lo que imaginaba. No sé si mi relación con mi papá volverá a ser lo que era. Honestamente no estoy segura de que quiera que vuelva a ser como antes, porque antes estaba basada en mentiras y secretos que yo no conocía, pero estamos construyendo algo nuevo, algo más honesto aunque sea incómodo. Él finalmente me contó más sobre el affair con Steph. Me explicó que empezó cuando mi mamá estaba muy enfocada en su carrera y él se sentía solo, y aunque eso no justifica nada, al menos ahora entiendo más la situación completa. Moxie está mucho mejor ahora que no hay perros agresivos en la casa. Ha vuelto a su personalidad alegre de antes, y eso me hace feliz. La casa se siente mía otra vez, tranquila, sin esa tensión constante que había cuando Steph y sus hijas vivían aquí. He vuelto a poner todas las fotos de mi mamá en su lugar, y a veces me siento en la sala,
y le hablo, le cuento lo que pasó. Le agradezco por haber sido tan inteligente al protegerme con ese testamento. Siento que de alguna manera ella sabía que iba a necesitar esa protección legal y tenía razón. Todavía me enoja todo lo que pasó. Todavía hay días donde pienso en las cosas horribles que Steph dijo sobre mi mamá y quiero gritar. Pero también estoy aprendiendo que no puedo controlar las acciones de otras personas. Solo puedo controlar cómo respondo yo. Y respondí defendiendo lo que era mío, defendiendo la memoria de mi mamá, y poniendo límites claros incluso cuando era doloroso hacerlo. Ayer mi papá y yo estábamos desayunando y me preguntó si algún día podría perdonarlo completamente. Le dije honestamente que no lo sabía, que el perdón es un proceso, y que todavía estamos al principio de ese camino. Él asintió y dijo que lo entendía, que iba a seguir trabajando para ganarse mi confianza otra vez. Y eso es lo único que puedo pedirle en este momento, supongo.